Gracias a ustedes. Ustedes no se muevan porque cuando regresemos vamos a conversar sobre las protestas de congresistas demócratas. William Delahunt, de la efectividad de Televisión Martí, promoviendo su cierre, y más adelante la propuesta de Obama sobre la reforma financiera. No se muevan que ya regresamos. Pues bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra. El congresista demócrata de Massachusetts, Bill Delahunt, ataca las transmisiones de la Televisión Martí desde la Florida hacia Cuba y aboga por el cierre de Televisión Martí porque él considera que es inoperante. Él y algunos amiguitos cubanos que él tiene. Pero bueno, para hablar sobre el tema nos acompañan esta noche los periodistas Guillermo Martínez y Alberto Sánchez. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, es casi inconcebible que un congresista esté abogando por el cierre de un medio que de una forma u otra se creó para llevar, ahí tienen al personaje, para llevar información a un país donde hay censura, precisamente en la información. Pero es que es contradictorio, Ninosca. Si Televisión Martí es inoperante, entonces ¿para qué quitarla si no le está haciendo daño a Cuba? Claro. Y si no le está haciendo daño a Cuba, ¿por qué Cuba le molesta? Entonces, todo es una farsa montada, enorme, en el cual las cosas van al revés. Si tú eres amigo de los Estados Unidos, te dan una patada. Y si tú eres enemigo de los Estados Unidos, te dan más. Hoy te van a cerrar Televisión Martí, mañana vamos a ver qué piden de inmigración, pasado mañana, o sea, y ahorita estamos, porque mira, hoy, te lo estaba diciendo en el break comercial, hoy, aquí en Miami, salió una nota de AP en el Nuevo Herald, en el cual dicen, nada más es lo siguiente: documentos desclasificados e investigaciones independientes indicaron que Washington estimuló todo tipo de acciones, incluso violentas, a lo largo de 5 décadas para tratar de presionar un cambio en el sistema comunista de Cuba. A mediados de los años 60 se rompieron las relaciones y Estados Unidos impuso además un fiero embargo contra la isla. ¿Cómo es posible que en Miami se publique una nota que digan que a mediados de los años 60 se rompieron las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, cuando eso se rompieron el 11 de enero de 1960? Que desde los años 60 y tantos Estados Unidos le quitó todo tipo de posibilidades de lucha a los cubanos. ¿Por qué se publica? Porque ya no hay periodistas como tú en el Miami Herald, evidentemente. Qué horror. Pero es que yo no entiendo, no entiendo esto. Yo quiero mucho a mis compañeros del Miami Herald, los respeto muchísimo, pero es que este tipo de errores no se pueden ir en esta comunidad. Y eso es lo que pasa. Delahunt, si sale en Minnesota, si sale en Massachusetts, Delahunt puede hacer lo que le dé la gana. El caso de Delahunt es un caso complejo. El caso de Delahunt es un caso, primero, que es un demócrata que evidentemente ha estado en contra de todo lo que es republicano. Entra el politiqueo en los Estados Unidos. Entra las amistades. Él es un hombre que viaja a Cuba constantemente. Él es un hombre que yo testifiqué en el Congreso el año pasado y me di el gusto de cuando él dijo que lo que yo era un-American, que ese es ya el máximo insulto. Le dije, no, perdóneme, aquí el único un-American es usted, que es una vergüenza que un congresista de los Estados Unidos esté defendiendo una dictadura de 50 años. Entonces se buscan unos cuantos mal llamados opositores que han pasado por las prisiones. Ahí estaba Héctor Palacio testificando desde México, diciendo que había que, todo lo que él quería, cerrar Televisión Martí, Radio Martí, enviarles el dinero directo, todo. Por muchos intereses se utilizan falsos opositores, se utilizan personajes de aquí de Miami que están buscando un puesto dentro de Radio y TV Martí por un cambio de administración. Entonces, lamentablemente, el que pierde es el pueblo de Cuba. Y eso es triste, porque tú, igual que yo, sabemos la lucha, especialmente la de Jorge Mascanosa, para que se creara esa ventana para el pueblo de Cuba. Y entonces empiezas por quitarle TV Martí y después yo no sé con qué termina. Claro. A mí me llama la atención que esto vuelve, porque este señor que hemos conversado lleva muchos años en esto, tratando de sacar Telemartí al aire. Y a mí me llama la atención que esto vuelve a
agarrar fuerza precisamente cuando Ricardo Alarcón está poniendo como punto de honor en las conversaciones la liberación de los 5 espías incondicionalmente. Y me llama la atención que yo no sé Fidel Castro, pero yo estoy seguro que Ricardo Alarcón sabe cómo funcionan los poderes aquí en Estados Unidos. Entonces él sabe que lo que él está pidiendo es una cosa imposible. Y ahora, bueno, me imagino que después, en caso de que el presidente Obama, el gobierno norteamericano, llegara a un arreglo con el gobierno cubano sobre el asunto de los espías, en algún momento... Pero es que no puede, y ellos lo saben, estamos hablando de hacer... Hay uno de ellos que está en prisión con una condena perpetua doble por asesinato a ciudadanos americanos. Pero Ninosca, no nos olvidemos que el presidente tiene la potestad para declarar, o sea, perdonar a cualquier preso. Pero tiene la potestad para perdonar a un preso, pero señores, estamos hablando de asesinato de ciudadanos americanos. No es tan fácil. Ellos están... Oye, Alarcón ha dicho con una firmita resuelve el problema. ¿Pero qué es eso? Eso es irrespetuoso. Vamos a empezar por ahí, con una firmita. Como si eso no valiera nada. Como si eso fuera algo así de firmarlo así, pues una noche de... Pero lo otro, el asunto es que se sabe que, como decía, que en caso de que el presidente Obama le diera alguna solución, que no creo que se la pueda dar, ni que el gobierno cubano la acepte, le diera una solución a este problema, uno de los puntos que vienen atrás es el levantamiento o el cierre de TV Martí y después de Radio Martí. Pero, por ejemplo, tú estabas, y se puede cuestionar si ahora la programación es mejor o peor, o en Cuba no se pueden hacer encuestas como aquí para saber. Pero tú estabas dentro de los medios cuando salieron radio y televisión Martí. ¿Cuál fue el impacto que tuvo esto dentro de Cuba? Hablando francamente, el TV Martí no se ve, por lo menos en Cuba, en La Habana no se ve, más por un problema técnico que por un problema de programación y alcance. Es un problema técnico que la señal... Lo cual te indica que lo que deberían de hacer es mejorar la señal. O solucionar el problema técnico. En el caso de Radio Martí, yo sí recuerdo que Radio Martí tuvo un impacto, incluso yo digo, y mi punto de vista que hasta cultural, en los medios informativos cubanos, porque recuerdo que a partir de que Radio Martí comenzó a anunciar su programación dramática, El derecho de nacer entre ellos, que es una novela legendaria en Cuba y en toda Latinoamérica, a partir de ahí los realizadores, los escritores cubanos, los directores sobre todo de novelas radiales, comenzaron a plantearse de que eso iba, o sea, lo dijeron, eso iba a tener un impacto en la población cubana, sobre todo iba a ganar mucha audiencia, y que ya era hora, y así sucedió, de empezar a tratar temas comunes, temas cotidianos en las novelas cubanas, en la programación dramática. Pero yo me recuerdo Radio Rebelde, que tenía una programación monótona, cambiaron el formato con un uruguayo que trajeron. Sí, con Ibarra. Que creó haciendo radio. Ibarra, Gladys Goizueta, que ya falleció, y Arredondo, sí. Pero de todos modos, independientemente de el impacto más o menos, estamos hablando de un país donde hay prensa oficialista, es la única que existe. ¿Cómo tú vas a abogar si vives en un país libre y quieres en alguna manera ayudar a llevar libertad a ese pueblo? ¿Cómo tu medida va a ser cerrar medios de comunicación? Yo pienso, si el planteamiento es cerrar TV Martí o modificar la TV Martí de alguna manera que llegue a... No, el interés de él es cerrarla, no es modificarla. Eso me resulta sospechoso, extremadamente sospechoso. Yo lo veo así. A mí no me es sospechoso para nada. O sea, yo sé de la pata que cojea. Bueno, por eso es lo que quiero decir. ¿Y por qué cojea y por qué lo están haciendo? Y lo que me preocupa, Ninosca, es que desde hace más de 30 años yo no veo una administración que sea más amiga de sus enemigos y más enemiga de sus amigos. Bueno, nos vamos a una breve pausa comercial. Usted siga con nosotros porque cuando regresemos vamos a continuar con más de Televisión y Radio Martí. Más adelante hablaremos sobre cómo el presidente Obama propone reformar la supervisión financiera. Vamos a ver, ya encontró los primeros opositores a este proyecto. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Muy buenas noches, les saluda Ricardo Brown con un adelanto de algunas de las informaciones que vamos a ampliar en Noticias en TV.
Televisión Martí está en la cuerda floja, peligra su supervivencia y se complica la saga del padre Alberto. Usted no puede dejar de ver nuestra cobertura. Los esperamos a las 9 de la noche aquí en Noticias NTV con estas y más informaciones. Contigo primero. Pues bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra. Durante mucho tiempo pues han existido los detractores de la televisión Martí y de su papel como promotor de la libertad y la democracia en Cuba. Y lamentablemente, como dije, algunos son por intereses personales, otros por ya se ven sentados en el asiento del actual director y todo eso al único que daña es al pueblo de Cuba. Pero en un mundo de imágenes, como imágenes tan poderosas como la imagen de cuando capturaron a Saddam Hussein,